Amén. Yo les dije, chica. Ok, ¿quién quiere ser como Jesús? Ah, qué chévere. Yo quiero ser como Jesús. Jesús es mi modelo a seguir y todos los días yo quiero ser como Él. Pero déjame decirte una cosa. Pocas veces serás tan parecido a Jesús en este mundo como en el momento en el que tú perdonas una ofensa a tu ofensor. Pocas veces reflejarás el corazón de Jesús a este mundo de forma más eficaz, como en el momento en el que te encuentras cara a cara con tu enemigo o con aquella persona que te ofendió consciente o inconscientemente y viertes sobre él no la ira, no el odio, no el rencor, sino el perdón. Preparando este mensaje, estaba investigando acerca de algunos testimonios de personas que extendieron perdón. Y mientras investigaba, me topé con una carta que hizo un esposo al hombre que arrolló a su esposa. Pues resulta que este hombre estaba ebrio, conduciendo, y mató a esta mujer. Y el esposo de esta mujer le escribe una carta a él. Y quiero leerles un fragmento que me pareció muy interesante. Y dice: mi corazón la llora todos los días, pero te perdono. Quiero que elijas un día y dejes la culpa que sientes atrás, porque estás perdonado. Quiero que entiendas que lo que hago no tiene que ver con mi propia bondad, sino con el Espíritu de Cristo en mí. Jesús quiere mostrarte su amor y yo he decidido no interponerme a eso. Wow, es impresionante. Como diría mi hijo, qué adulto. Del perdón que vamos a hablar esta mañana es de un perdón sobrenatural, porque no es algo que brota naturalmente en nosotros. Es un perdón capaz de ir más allá de toda lógica, de toda razón, un perdón que es capaz de decirle a este mundo quién es nuestro Dios. Y de ese maravilloso poder quiero compartirles el día de hoy. Si leemos juntos, en sus boletines también está Mateo 18, verso 21 al 22, y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabes? Es muy interesante cuando estudias el contexto de estas palabras. Resulta que en la época de Jesús, los maestros de la ley enseñaban que una persona podía ser verdaderamente bondadosa si perdonaba hasta 3 veces a la misma persona. Entonces, considerarse bondadoso era perdonar 3 veces a la misma persona. Y si esta persona te ofendía una 4ª vez, ya se lo merece, le debo guardar rencor. Entonces, puedo imaginarme a Pedro sintiéndose muy generoso cuando le ofrece a Jesús la posibilidad de perdonar hasta 7 veces al ofensor. Porque ¿qué puede ser más generoso que perdonar 7 veces? Si ser bondadoso en esa época era perdonar 3 veces, pues qué más generoso que 7 veces, ¿verdad? Pero una vez más Jesús lo volvió a hacer. Rompió el paradigma en la mente de Pedro y hoy quiere romper ese paradigma en nuestra mente. Jesús le dice: no, Pedro, no estás entendiendo bien. No son 7 veces, son 70 veces 7. Ahora algunos van a decir: ¿y esto cuánto es? No es por ahí. No se trata de eso, no es eso.
Lo que Jesús está diciendo es que el perdón de sus discípulos es un perdón sin límites. Si tú quieres ser como Jesús, para los que me dijeron, yo quiero ser como Jesús. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, el perdonar no es una sugerencia. El perdonar no es opcional. No es algo que puedes discutir. Si tú quieres ser como Jesús, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tu perdón debe ser un perdón sin límites. Y ahora tú me vas a decir, Johan, es que usted no sabe lo que me ha pasado a mí. Johan, es que usted no sabe lo que le hicieron a mi familia. Johan, es que a usted no le ha pasado nada. Johan, es que qué fácil que es decirlo. Quizás suene fácil, pero no es fácil. Para nada es fácil. No sé qué te hayan hecho, no sé cuánto dolor te hayan causado, pero déjame decirte una cosa, que yo sé de lo que estoy hablando aquí en esta mañana. Las personas que han estado cerca a mi corazón y que en este auditorio hay algunas, saben que he tenido que perdonar cosas difíciles y que así mismo se me ha perdonado a mí cosas muy difíciles. El perdonar es una de las mejores decisiones que tú puedes tomar en esta corta vida. Jesús nos enseña una parábola y está en el verso 23 de Mateo 18, ahí en sus boletines está. Verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante. Es importante entender esta primera frase. Quiero repetirla nuevamente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Verso 26. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los dos deudores y el rey, los dos deudores nos representan a nosotros y el rey representa a Dios. Y dice la parábola que el primer deudor le debía al rey 10,000 talentos, una deuda enorme, enorme. Y dice que le rogaba y le decía: rey, yo te lo pagaré todo, solo dame tiempo. Tirado a sus pies le suplicaba, porque este hombre sabía que si no recibía misericordia iba a perder todas sus propiedades,
su esposa y sus hijos serían vendidos como esclavo y él terminaría en la cárcel. Y dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. ¿Ustedes se imaginan la alegría tan brutal que habrá sentido este hombre cuando salió de allí sin deber nada? Pero parece que era un hombre olvidadizo, porque dice que de repente se topó con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y ahogándole y agitándole le decía: págame lo que me debes. Y dice que tirado a sus pies le rogaba y le decía: por favor, dame tiempo y te lo pagaré. Pero este hombre al que le perdonaron una deuda tan enorme no fue capaz de perdonar una deuda mucho más pequeña. Y lo que hizo fue meterlo a la cárcel. Y cuando el rey se enteró de esto, fue tanta su enojo que lo hizo llamar a su presencia. Y literalmente lo tomó y lo metió a la cárcel. Y dice que lo dejó a merced de los verdugos, que significa atormentadores, para que le torturaran. Es muy interesante esta historia. Y hay dos puntos que me llaman mucho la atención. El primero es la deuda tan absurda, la deuda tan exagerada que le debía al rey. Según lo que estuve investigando, en esta época, una persona común, corriente, por un día de trabajo ganaba 1 denario. Por un día de trabajo. Ahora, 1 talento equivale a 5,000 denarios, más o menos 15 años. 1 talento. 10,000 talentos, 150,000 años de trabajo. Es absurdo, aunque este man le decía: rey, te pagaré. No tenía tiempo en su vida ni en 7 vidas más para pagar todo lo que le debía al rey. Segundo, el exagerado enojo que experimenta el rey cuando ve que este hombre, al que le perdonó semejante deuda, no fue capaz de perdonar a su consiervo que le debía 100 denarios, 100 días de trabajo, 3 meses. ¿Ves la comparación? 150,000 años, 3 meses. Y literalmente tomó a este hombre al cual le había perdonado y lo metió a la cárcel. Y termina con unas palabras terribles, terribles de Jesús. A mí me da miedo. Verso 35, leámosle. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Queridos hermanos, es maldito el rencor. El rencor, una ofensa no perdonada, te encierra, te encarcela en una prisión de amargura. Te separa, te encajona, te bloquea, te aplasta. El rencor literalmente te separa de las bendiciones de Dios para tu vida. Las bendiciones de Dios están ahí para nosotros. Solo debemos tomarlas y empoderarnos de ellas. Pero nosotros mismos nos encargamos de rechazarlas. Nosotros mismos, abrazando el rencor. Aunque todos en este auditorio somos diferentes y cada uno tiene su propia historia, estoy seguro que todos tenemos una cosa en común. Y es que todos hemos sido ofendidos por alguien. Alguien nos debe algo. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos daña, nos ataca, nos falta, automáticamente entra en deuda con nosotros. Percibimos que ya nos debe algo esta persona. Es como si se abriera
una demanda en nuestro corazón hacia esa persona. Y el ofendido lo sabe muy bien. Él lo sabe muy bien, el ofendido. Sabe que algo ha sido roto y que debe ser restaurado. Y simplemente es algo que no se puede dejar pasar. Está ahí. Pero según el contexto de esta parábola, ¿qué significa perdonar? Pensémoslo. 4 segundos. 3, 4. Según el contexto de esta parábola, perdonar significa anular la deuda de tu ofensor, ponerla a cero. Y quiero ser muy claro en esto porque es imposible ser iglesia si no nos hemos convertido en una comunidad del perdón. Es imposible ser iglesia donde vienen diferentes personas con diferentes culturas y nacionalidades y se ofenden unos a otros si no somos una comunidad del perdón. Es imposible ser iglesia donde hay personas con diferentes ideologías políticas que se atacan unos a otros si no somos una comunidad del perdón. Es imposible ser iglesia en donde Dios quiere reunir en el mismo lugar a un enemigo y a su víctima si no somos una comunidad del perdón. Déjame decirte que eso no es opcional. Y esta parábola a mí me da 2 motivos para perdonar a mi ofensor. 1, tú has sido perdonado primero. El rey te perdonó una deuda impagable. Y la motivación máxima para cualquiera que estemos aquí para perdonar a otra persona es tener el correcto entendimiento de la grandeza de la deuda que teníamos con Dios y que Él nos ha perdonado. Yo he ofendido a Dios desde el momento de mi nacimiento. Mis palabras han ofendido su ley. Mis actos terriblemente han ofendido su ley. Mis pensamientos han ofendido su ley. Y he ido acumulando y acumulando y acumulando una deuda impagable con Él, que no tendría ni esta vida ni 7 vidas más para pagar. Y el que es consciente de cuánto se le ha perdonado, perdona. Yo era una persona que me costaba demasiado perdonar y guardaba mucho rencor. Y sí, yo crecí en la iglesia, eso no te hace exento de esas cosas. Y muchos años sirviendo en la iglesia, pero me costaba perdonar. Y si alguien me hacía algo o alguien me traicionaba o yo sentía que me había faltado, aquí lo tengo y algún día me las voy a cobrar. Y así, cuando tuve mi maravilloso encuentro con Jesús y viendo que Él me perdonó semejantes cosas, perdono. No sé si te ha pasado. Yo he escuchado a personas decir: oye, no sé, creo que mi vida está como estancada. Creo que mis finanzas como que, oye, no salen, están encarceladas, mi sanidad es como que yo sé que puedo ser sano, yo sé, pero no alcanzo a agarrar eso y poder salir. Y ¿sabes? Yo solo tengo una respuesta para eso. Si la quieres tomar, chévere, si no, está bien también. Allá tú. A mí me funcionó. Oye, libéralos
Libera a aquellas personas que tienes ahí, abrazadas en rencor, y serás libre. Libéralos. Pasamos tantos años abrazando el rencor, creyendo que teniendo ese dolor y ese rencor y esa rabia hacia el prójimo, creemos quizás a veces que nos estamos desquitando, cuando en muchas ocasiones el ofensor ni se da zona de que tú estás teniendo un rencor hacia él. Y les quiero compartir algo. Hace unos 15 días estaba reunido con mi hijo mayor que vive en Bogotá, y ahí me enteré que él tenía por mucho tiempo rencor hacia mí, por cómo yo había sido con él a la hora de corregirle. Y él guardaba ese rencor ahí y me decía que en muchas ocasiones, o casi todas, le costaba tomar decisiones por esa cosa que tenía ahí hacia mí. Y yo ni zona me daba, ni zona. Y él amargado. Y yo, no, estamos chévere, mi hijo, amado, chévere. Nada, yo ni zona. Oye, el Señor no nos ha llamado a ser víctimas. Ya no más víctimas, ya no más abrazar el rencor. Debemos ser libres para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Segundo motivo, y con este quiero finalizar, porque dejé lo mejor para el final. El segundo motivo por el cual yo debo perdonar a mi ofensor, según esta parábola. El perdonar tiene una gran recompensa, ¿sabes? Y no es que seas libre y ya puedas alcanzar. No, una cosa mucho más alta que eso. Cuando perdonas una ofensa a alguien, tienes la posibilidad de desarrollar en ti el mismo corazón de ese rey perdonador. Es maravilloso. Queridos, existe una intimidad tan grande entre tú y Dios cuando decides compartir con Él la experiencia de perdonar. Literalmente accedes a un mayor grado de intimidad con Él. Él te da una mayor medida de su presencia en tu vida. Y no sé si has hecho esto que yo hice, que lo he hecho muchas veces, y muchas veces no lo entendí. Y es decir, Señor, yo quiero tener más intimidad contigo. Y cuando hago esa oración, Dios me envía a un enemigo. Y mucha gente cree que ese enemigo es solo un obstáculo para tu vida espiritual. Pero realmente no es así. Ese enemigo es una plataforma para tu vida espiritual. Lo que algunos no entienden es que más allá de la ofensa, al otro lado del perdón, se encuentra una mayor unción para aquel que perdona. ¿Sabes? Tu enemigo es un tesoro. Aquella persona que te ha hecho tanto daño es un tesoro. Es loco entender esto, pero es una oportunidad sobre la cual ponerte e ir a un nuevo nivel de intimidad con Dios, compartiendo con Él lo que significa perdonar. Quiero hacerte la invitación esta mañana, al que desee. Obviamente no queremos nunca forzar a nadie, solo te podemos mostrar una posibilidad para que puedas tener una mejor vida y una mejor conexión con Dios. Pero yo te animo en esta mañana, si nos ponemos en pie